buen viernes, un buen viernes, vamos a tratar de que sea un buen viernes, la verdad. ¿Cómo andan, chiquilinas? ¿Cómo andás, María José? Muy bien, buenos días a todas y todos, buenos días, ¿cómo estás, Rolly? Buenos días a todas. Buenos días para todos. Leo, te mandamos un besito que no estás acá con nosotros. Arrancamos, bueno, sí, hoy tenemos la ausencia, tenemos la ausencia de Leo, así que bueno, de todas maneras tenemos a Rolly acá haciendo la presentación y haciendo la parte de Zamboa TV. De Zamboa TV. Así que bueno, este espacio teníamos una sorpresa también para los compañeros, en este caso para Leo y para Vero, y este espacio, este bloque lo va a ser presentado y vamos a escuchar, Fede nos va a pasar ahí el audio. Llega desde la India la línea de varillas de incienso, Wonder. Te invitamos a que conozcas nuestros 10 aromas. Las varillas son 100% de pasta natural. Encontralos en Mujer Hermosa. Pero muy bien, bueno, ahí fue presentado, como decía, por las varillas aromáticas, que bueno, en definitiva van a estar 28, 29 y 30, ¿no? Los compañeros, no sé, el spot, lo decía, la fichita está acá, 28, 29 y 30 de julio del 2023, Mujer Hermosa. Va a estar en Montevideo Místico, los esperamos de 13 a 22 horas en el stand número 75, y bueno, ahí podrán hacer la compra o el intercambio de los materiales que tienen los compañeros en Mujer Hermosa, ¿no? Sí, esto no sé si lo mencionaste, pero en el centro de eventos del LATU, ahí va. Está ubicado, bueno, está en el LATU y es el stand número 75. Perfecto. Y pueden hacer pedido por WhatsApp por el 091 280736 y 099 080721. Muy bien. ¿No? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, arrancamos con la dinámica del programa. Hoy venimos medio desarmados porque hay tantos temas, no trajimos nada documentado, pero tantos temas para tocar que nos llama muy poderosamente la atención. Algunas cosas desde el propio Estado y del propio gobierno, ¿no? Digo, el lío que nos metió gratuito, la vicepresidenta que estaba asumiendo en ese momento, Graciela Bianchi, donde también, ¿no? Se nos generó una situación diplomática bastante compleja que tiene que ver con opiniones obviamente personales de ella sobre el tema del PSOE, Partido Socialista Español, que hubieron elecciones en estos días y están viendo cómo forman gobierno, y todos los dichos y los disparates que dijo Graciela Bianchi, involucrando también el tema de Venezuela, Cuba, Nicaragua, bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, aparentemente no, el canciller tuvo que salir a pedir disculpas. La vicepresidenta también, Graciela Beatriz Argimón, también pidiendo disculpas por lo que atropello nuevamente de Graciela Bianchi. Pero ayer escuchaba también el ministro de García, del ministro de Defensa, también cómo cambian los ejes de la situación, ¿no? Porque el problema es lo que generó Graciela Bianchi, no si algún legislador del Frente Amplio, si algún político del Frente Amplio o de izquierda salió a defender cuando de un organismo internacional dio cifras o acusó a Uruguay de no sé qué, de no sé cuánto. Para eso está el gobierno, para defender al país o para defender las políticas de Estado, o las políticas que se están llevando, está el gobierno. La oposición no va a defender políticas que en general no coinciden con las que está llevando este gobierno adelante. Entonces, yo no sé qué espera García. García debería dar explicaciones de otro tipo, de otra índole, que tiene que ver también con algo que ayer escuchaba por el secretario de Salud Pública, no me acuerdo el nombre, el secretario general, capaz que vos te acordás, Rolly, el
secretario general del Sindicato de Salud Pública. Bueno, que le hicieron una entrevista un buen día gente y decía la polémica del decreto que tiene que ver con hoy estamos bastante entreverados. Yo estoy buscando acá Con el tema de la salida, las certificaciones médicas, donde también informó que la mayoría de las certificaciones médicas, un porcentaje importantísimo, tiene que ver justamente con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, ¿no? ¿Tá? Y ojo con eso, porque son temas sumamente delicados, el tema de las certificaciones, y un porcentaje mayor, estoy diciendo, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, así que García, Ministerio de Defensa, no sé si tenés algo que ver ahí, creo que sos el ministro de ahí, deberías capaz que vos preocuparte por ese tipo de certificaciones. Nos está pasando la producción, Martín Pereira, secretario. Martín Pereira, en la entrevista que le hicieron, él respondía estos números, estas cifras que estoy diciendo yo, si estoy equivocado, bueno, me equivoco por datos que dio Martín Pereira, que creo que los tiene bien ajustados. Digo porque tiene que ver con eso, y también tiene que ver con un tema delicado, que también, de repente habrá que tomarlo supongo que el sindicato policial lo tiene, pero independientemente de eso, el propio gobierno, el propio ministerio, también la situación de suicidios que hay en el país, pero también que se genera en el tema de la policía, donde hay un hecho también que a un policía se le levantó la certificación que tenía y al otro día o ese día o al otro día se suicidó. Entonces, si serán temas sumamente delicados, que no es para tirar cifras, números al barrer, sino hay que estudiar la situación de cada uno de los que son los que certifican, los que son certificados, los trabajadores que se certifican, los médicos, porque ahí ponen en jaque y en juego una cantidad de cuestiones, ¿no? Porque tiene que ver también con la idoneidad médica, porque vos no vas al médico y decís, ¿me podés certificar? No, no es así. Digo porque tiene que ver con ese tipo de situaciones. Pero lo más que también llama poderosamente la atención, que desde el gobierno, autoridades del gobierno, principalmente autoridades del gobierno, no se hacen cargo de nada. No se hacen cargo de nada, de decir, bueno, acá le erramos, o acá la verdad que pensábamos avanzar, o teníamos una propuesta para esto, y no nos salió como nos parecía, o le erramos, nos equivocamos, la propuesta que teníamos no funcionó. Para nada. Escuchaba los otros días también que tiene que ver con la candidata Raffo. También que tuvo un entredicho, un cruce, y realmente la realidad no le da la razón a Raffo, y sin embargo ellos siguen atropellando y siguen avanzando como que los equivocados son los demás. Entonces, ¿quién es el que quiere instalar un relato de cuál es la realidad? Entonces, esa es la situación, ¿me entendés? Digo, hay mucha información que se maneja, pero después cuando vas a la realidad no está concreta, no se concretó. Y después actuaciones, y la culpa siempre es de los gobiernos anteriores. Entonces, estaba mirando también una entrevista que no es reciente, pero que tenía que ver con los índices de educación, y los índices de educación informan justamente datos concretos, y la Rafa decía que no, que los datos que tenía ella, que eran de otro lado, o no sé dónde los tenía, eran los ciertos, los que estaban dando no eran verdad. Entonces, esa es... Digo porque son figuras que también van generando opinión, ¿no? Y a su vez, a mí me preocupa que cuando del sentido común, un ser humano, una persona, cuando realmente se da cuenta o que no tiene la razón, o que lo que está diciendo no es con exactitud, yo no sé por qué no tienen la bondad o la humildad de decir, bueno, mirá, yo el dato o hice un mal razonamiento, o el dato no se ajusta tanto a la realidad, pero bueno, buscar, pero ser honesto intelectualmente. Lamentablemente son los que están también llevando, son todos responsables los que hacen política, y están llevando que la mayoría de la población, nuestra población, se canse. ¿Viste? Se cansa hacer política, como tampoco, esto es en lo personal, no comparto que muchos ciudadanas, a mí la política no me interesa. Bueno, claro, pero con eso juega justamente Laura Raffo con respecto a su campaña.
No Sí, soy sí. ni de derecha ni de izquierda, es decir, ¿qué sos? Sí, Claro, sí. para captar justamente eso y para promover justamente eso, ¿no? Entonces, digo porque son cosas que están ahí, esa negatividad. Entonces, y no hay plata para una cosa y hay plata para la otra, no hay esto, no hay el otro. Siempre lo malo fueron los 15 gobiernos. 15 El gobiernos del Frente Frente Amplio, Amplio porque aparte hay que recordarle a blancos y colorados, principalmente blancos y colorados, acá Cabildo lo dejo de lado porque Cabildo recientemente de ahora, que cuando dicen estos, los 15 años de gobierno pasado, nosotros nos hacemos cargo de esto. No, amiguitos, háganse cargo de todo, porque de los 180, 200 años de gobierno, Partido Blanco, Partido Colorado, gobernaron juntos, se dividían el país, se dividían los ministerios, entonces venían gobernando en Se coalición. repartían. Gobernaron en coalición, gobernaron cuando salimos de la democracia y hablamos de la democracia, ¿tá? Del 84 para adelante, también vinieron gobernando juntos, hicieron acuerdo de gobierno, se quedaban con ministerio, entonces gobernaron juntos. En el gobierno de la calle Sanguinetti, gobierno de la calle, gobierno de Sanguinetti, gobierno de Valle, después los 15 años del Frente Amplio, y ahora gobierna también coalición, que hoy con Cabildo Abierto, con Partido Independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces háganse cargo de todo, no de los después para atrás de los 15 años de gobierno, para atrás también hubo una coalición gobernándonos siempre. Así que háganse cargo de ese paquete también. Bueno, se nos fueron los 15 minutos volando. Sí, hoy la vino verdad. con la lengua filosa. Y eso que no teníamos nada preparado. Pero bueno, nos vamos al espacio de los compañeros de Zambua TV. Le mandamos un saludito a Leo y a Vero y que no se olviden de mandarnos unas ramitas, ¿cómo es? Unas varillas de incienso. De incienso. Vinieron de verdad de la India. Pero yo quiero que después voy a ver No eso es propaganda. para eso que viste que es los inciensos para Sí, son hay 7 algunos chakras. Bueno, sí, las chakras. quiero saber cuál chakra los me chakras. pertenece a mí. ¿Eh? Saludos a Carlitos Espinosa, que es el cumpleaños hoy Ah. y forma parte de Zambua TV también. Le mandamos Bueno, un abrazo. Mandamos Muy bien. un saludo. De la India, la línea de varillas de incienso, Wonder. Te invitamos a que conozcas nuestros 10 aromas. Las varillas son 100% de pasta natural. Encontralos en Mujer Hermosa. Aquí comienza el espacio de Zambua TV en radio. Zambua TV, el canal de las y los trabajadores. Bienvenidos al espacio de Zambua TV. Bienvenidos al espacio de Zambua TV. Otro viernes más juntos. Hoy vamos a compartir y hablar sobre el SUCTRA, Sindicato de los Camiones. Pero antes queríamos contarles que esta semana Zambua TV estuvo acompañando al merendero Pan de Vida, que estuvieron haciendo unas actividades preciosas, y tuvimos la presencia de Alberto Miranda, dueño de una panadería y un supermercado de afuera de Montevideo, que se acercó al merendero junto a los compañeros del sindicato de la FOEP, el sindicato de la bebida, enseñándoles a los niños y adolescentes que concurren a ese merendero, talleres de panadería. Mirá que lo habían anunciado el programa anterior. Se vieron enseñándoles pila de cosas, así que un abrazo enorme a Alberto y bueno, muchas gracias. Ahora sí les vamos a compartir la voz de Juan Ángel, que es uno de los primeros secretarios generales del SUCTRA, Sindicato de los Camiones, que nos va a contar un poco cómo fue la conformación del sindicato y cómo actuaron ellos antes de la huelga general. Hoy estamos viviendo una etapa de un proceso, como lo hemos vivido nosotros hace más de 50 años. Y seguramente esto no va a quedar en la generación de ustedes. Ustedes le van a tener que entregar la bandera de la lucha de los trabajadores a los hijos, a los nietos, a las futuras generaciones. Y eso es importante entenderlo, porque la confrontación de intereses entre el capital y el trabajo nace del momento de que se inventa la máquina a vapor y que los artesanos pasan a ser capitalistas que contratan mano de obra. Esa contratación de mano de obra siempre ha sido desigual, ha generado la riqueza del dueño de la máquina en desmedro de los asalariados. Es un proceso que se da y que lo hemos vivido. Digo, hoy me toca a mí contarles la historia de la lucha de los trabajadores no de 50 años para acá. Yo me voy a permitir decirles que el golpe de Estado que sucedió hace 50 años
el 27 de junio de 1973, no se inició en esa fecha, se inició antes. A nuestro juicio, hay quien dice que el proceso de la dictadura comenzó en el 73. Hay quienes nos adherimos a la tesis que comenzó en el año 67, cuando asume la presidencia de la República el general Gestido, que la ejerce durante 8 meses, y al morir asume el vicepresidente Jorge Pacheco Areco. Y hay quienes dicen que el proceso comienza antes, comienza allá por 1959 con la asunción de un nuevo gobierno ejercido por el Partido Nacional. Como dije, asume la presidencia Gestido, a los 8 meses muere y asume Pacheco Areco, que era el vicepresidente. A los 6 meses de eso, de haber asumido, decreta, o sea, el 13 de junio del 68, decreta las medidas prontas de seguridad. Medidas prontas de seguridad que son una medida que le da la posibilidad de que haya gente que sea procesada sin haber cometido delitos penales, que posibilita la censura de la prensa y el combate a quienes piensan distinto. Esa medida pronta de seguridad la sufre el pueblo uruguayo hasta varios años después, más de una década, cuando cae la dictadura. Y en el marco de esa falta de garantías, la imposibilidad de los trabajadores de poder luchar fundamentalmente por su salario, porque si algo caracteriza a esta época es la pérdida del poder real de los salarios. Entre 1957 y 1968 los salarios pierden el 30% de su poder adquisitivo. O sea, lo que ustedes les rendían, o lo que aquellos trabajadores nos rendían, 100 pesos, pasa a rendirnos el equivalente a 70 pesos. Perdimos el 30%. Entre el 68 y el 73, o sea, entre que asume Pacheco Areco la presidencia de la República y el 73, que comienza la dictadura, los trabajadores pierden el 15% del poder adquisitivo de su salario. Por consiguiente, si acumulamos la pérdida que hay del 57 al 68 y del 68 al 73, la caída acumulada es del 45%. O sea, los salarios pasan a rendir poquito más de la mitad de lo que rendían. Si nosotros con nuestro salario comprábamos 3 kilos de carne, a partir de ese momento compramos 1,5 kilos. Ese proceso, que en alguna medida de deterioro de los salarios va en forma paralela generando condiciones para la formación de organizaciones sindicales. Y acá debemos destacar que en el año 1962, 5 años después, se funda el Sucra. Como antecedente debemos decir 2 cosas: que si bien se funda el Sucra con el mismo nombre de hoy, con la misma sede de hoy, hay algunos antecedentes, como por ejemplo, buscando en la historia, en 1919 encontramos la primera mención a una organización sindical de trabajadores del transporte, que no era precisamente transporte en camiones, era en general transporte en carros. Esa fecha de 1919 y esa primera mención la encontramos en un congreso de la FORU, una central de tendencia anarquista, a la cual entre esas organizaciones que la integran está la Asociación de Conductores de Vehículos de Carga y la Sociedad de Conductores de Carruajes, ambos antecesoras de la actual organización de transporte de carga, que es el Sucre. Ese antecedente queríamos mencionarlo porque es la primera mención de una organización sindical de gente vinculada a la actividad del transporte.
Pero volvemos al 62. En el 62, seguramente a influjos de la ley de los consejos de salario que fue promulgada en el año 43, en lo cual se organizan a los sectores productivos por ramas de actividad, se van produciendo organizaciones como respuesta para participar en esa negociación de consejos de salario, se van formando los sindicatos por rama. Y en esa situación, en el año 62, se encuentran 3 sindicatos de rama vinculados al transporte. Uno de ellos, la más antigua, la Unión de Camioneros y Carreros. La Unión de Camioneros y Carreros que funcionaba en la actual sede de la Graciada 2439 del Sucra. La otra era el Sindicato de Trabajadores de Empresas de Mudanzas y la tercera, la Organización de Trabajadores del Transporte de Leche. Transporte de leche en botellas, el transporte que se producía desde las plantas productoras hacia las provisiones, las almacenes. Esas 3 organizaciones, ante la convocatoria del Consejo de Salario de 1962, discuten y analizan la posibilidad de formar un único sindicato. Eso fructifica y allí surge el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, que yo me voy a permitir como homenaje, por lo menos a algunos de los compañeros, decir cuál fue la primera directiva. Digo algunos porque entre ellos estoy yo, no me quiero homenajear. Digo, el presidente es el compañero Domingo Larán, que era un compañero camionero de las empresas, de las canteras de extracción fundamentalmente de Pedregullo. El vicepresidente era el compañero Leopoldo Tarrech, que era un compañero que estaba en la actividad del transporte de combustibles. El primer secretario general fue el compañero Nazario Álvarez, primer secretario general Nazario Álvarez. Compañero español, gallego, corrido de España por el franquismo, comunista y guarda de ómnibus. Ustedes dirán, ¿cómo el primer secretario del Sucra era un guarda de ómnibus? Que ya estaba por otra parte jubilado. Ese compañero fue el que organizó a los trabajadores del transporte de leche y a nosotros, el resto de esa directiva en general, todos muy jóvenes, nos instruyó para asumir después la responsabilidad de dirigir al sindicato. Como prosecretario era quien les habla, que estuve como prosecretario un mes, porque al mes renunció Nazario Álvarez, un viejo bandido, que lo que quería era que yo asumiera la Secretaría General, y no la asumió él de entrada y me propuso a mí como prosecretario. El tesorero era el compañero Jacinto González, que pertenecía a las empresas vinculadas al puerto de Montevideo, Nelson Martínez también vinculado a las empresas de transporte de Montevideo, y Walter Fernández vinculado a las empresas de mudanza. Yo pertenecía a las empresas de mudanza. Y en el seguir enmarcando ese paralelismo entre lo que sucedía con nuestros salarios y lo que sucedía en el seno de las organizaciones de trabajadores del transporte, desde ese momento en que se conforma el Sucra, los delegados a los consejos de salarios surgen elegidos desde el Sucra, los delegados de los trabajadores, hasta 1968, que como dije antes, se decreta por parte del Poder Ejecutivo la congelación de precios e ingresos, que a la postre resulta ser la congelación de salarios y no la de precios, donde empieza una nueva espiral de deterioro del salario real. ¿Por qué? Porque los precios siguen subiendo, no fueron efectivamente congelados, como decía el decreto, y sí fueron congelados los salarios de la mayoría de los sectores productivos del país. Pero en esas condiciones llegamos al 27 de junio de 1973, que se disuelven las cámaras
y lo que se decreta la disolución de la Cámara y por ende eso es el golpe de Estado. En un proceso que brutalmente afecta a los sindicatos y a los dirigentes sindicales. De julio, unos pocos días después, se emite ese decreto donde podemos ser despedidos en el cobro de indemnización. Las empresas de transporte aprovecharon en general. La empresa que yo trabajaba, por ejemplo, era la empresa Autogiro, tenía 15 trabajadores. Despidió a 11 en aplicación de ese decreto. Marchamos todos despidos, todo echado. La dirección del sindicato fue barrida. Pero de todas maneras se cumplió con la decisión de la CNT de responder al golpe de Estado con la huelga general de la ocupación de los lugares de trabajo. Bueno, ahí teníamos la voz de Juan Ángel que nos explicaba un poco. El que quiera los invitamos en nuestras redes de Samboa TV. Tenemos una entrevista un poco más a fondo sobre este tema. Y bueno, ya se nos pasó el tiempo, así que nos vamos al corte. Este viernes te invitamos a escuchar Cambalache por CX40 Radio Fénix de 11 a 12 horas. Estaremos compartiendo noticias políticas, culturales, sociales y sindicales. Los invitamos a que se comuniquen por el WhatsApp 099-332-169. Radio Fénix, los esperamos. ¿Qué tal, amigos? Somos el equipo de Samboa TV y hoy venimos a hacerte una invitación. Todos los viernes de 11 a 12 en el programa Cambalache de Radio Fénix. El espacio de Samboa TV en radio es un espacio donde contaremos toda la actualidad del movimiento sindical. Por eso, no te olvides, todos los viernes en Radio Fénix. ¡Los esperamos! Bueno, muy bien, volvemos de la pausa y nos están diciendo que toda persona que vaya. Al stand que acabábamos de mencionar va a tener un regalito solo por este fin de semana. Es decir, que el que esté escuchando Cambalache va a tener que ir al stand y decir, bueno, que escuchó el programa Cambalache y va a recibir un regalo de los compañeros. La promo, mirá que bien. Promo. ¿Qué le parece? Yo voy a ir para que me regalen nomás. Yo también. No se sabe qué. No, es un regalo. Es un regalo. Muy Una bien. sorpresa. Bueno, estamos con nuestro invitado central del día de hoy, de Cambalache. Tenemos al compañero Ariel Ferrari. ¿Cómo te va, Ariel? Buenos días, Juan, un gusto, un saludo a toda la audiencia de Cambalache. Y bueno, terminamos una semana intensa de trabajo hoy viernes, pero con muchas novedades, además de que siempre el BPS produce noticias o la gente. Es raro que no haya, por lo menos en un hogar, alguien que no tenga una relación o no cobre algo del BPS o tenga que contribuir al BPS, porque tiene una pequeña empresita, a distintos niveles de la sociedad. El BPS muestra la magnitud, en definitiva, como instituto que tiene, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, de eso obviamente que no nos va a dar el tiempo para justamente informar todo lo que están haciendo ustedes en lo que tiene que ver con recorriendo todo el interior, informando, recogiendo también situaciones que se están planteando. Justamente como decía vos, es difícil que en un hogar no haya alguien que tenga que ver con las prestaciones del BPS por distintas índoles. Pero también ahora desde el gobierno se vienen manifestando, digamos, lo que tiene que ver con justamente con el tema de la reforma jubilatoria, pero también tiene que ver con el anuncio que recientemente en la rendición de cuentas, un adelanto de un 3%, un adelanto creo que de un 3% que vas a pagar después. Para las jubilaciones más sumergidas, que obviamente que cuando venga el aumento se lo van a descontar. Toda esa situación y también lo que ustedes están haciendo en la recorrida del interior, ¿no, Ariel? Bueno, mirá, yo estuve entre jueves y viernes arrancamos el jueves en Cerro Chatos, después fuimos a Santa Clara, después a 33, dormimos en Rocha, para ir a Lascano, Varela y terminar de tarde en Rocha de vuelta. Porque además si fuimos con compañeros dirigentes de allá de la zona, de ONASPU, y bueno, y volvimos a Rocha a dejarlos allí y terminamos la asociación de jubilados. Yo puedo decir de las distintas actividades, pero
casi el hilo conductor de las preguntas y de nuestras intervenciones se centran en 2 o 3 cosas. En eso que vos decías, ¿qué pasa con el aumento de las jubilaciones? ¿Ah? En la rendición de cuenta, yo estoy de acuerdo, todo lo que sea rebajarle impuesto a los jubilados, estoy de acuerdo. Por lo tanto, en la rendición de cuenta está la rebaja del IAS y no estoy en desacuerdo. Me parece bien que paguen menos impuestos los que viven de una pasividad, los que viven de un ingreso fijo. Lo que no me parece bien, que pagando IAS los que ganan más de 50.940 pesos de jubilación, se los ve beneficiados hasta ganes 200.000 por el tramo que va entre 50.900 y 84.900, vas a pagar a partir del 2 de enero un 2% menos. Por lo tanto, mejoras tus ingresos en un 2% más. Y el 1 de enero del 2025, otro 2%, mejorás. Y ya cambiaron el monto mínimo no imponible de 8 BPC a 9. Por lo tanto, ahí dejaron de contribuir unos 560 pesos, un número importante de personas. Lo que no comparto, que no haya ninguna cláusula, ninguna medida para la mayoría de las jubilaciones que tienen bajos ingresos. Claro. Porque vos tenés que pagar IAS 1 de cada 4 jubilados. Los otros 3 están por debajo de los 50.000, pero más del 40% de las jubilaciones están por debajo de los 22.000. Por lo tanto, hay 150.000 que cobran la mínima y a esos, bueno, hace unos días salió el ministro a decir que se le da un adelanto del aumento. Es decir, preferíamos nosotros y seguimos prefiriendo y por eso nos movilizamos y tienen que ver con la salida del interior y tiene que ver con una cosa que resolvió NASPU el martes en su Consejo Directivo Nacional, es que el 14 de septiembre, vamos a dejar pasar agosto por lo frío y todo lo demás, pero salimos a la calle de nuevo, como hicimos en abril y no haber sido escuchado con nuestras reivindicaciones y exigiendo que no se descuente, que se haga como la mayoría de los años que se empezó a dar aumentos diferenciales el 1 de julio. Empezó en el 2004 y tuvo una continuidad hasta el 2020. En el 2021 se dio 243 pesos que a fin de año se sacaron. Antes lo que se daba se incluía en la pasividad y el ajuste del 1 de enero se daba sobre lo que habías cobrado en diciembre, no sé lo que había cobrado en junio antes de darte esa partida. Entonces, más allá que por un tema legal, el decreto que se tiene que hacer el Poder Ejecutivo siempre decía que era un adelanto, pero se le llamaba adelanto que no se devolvía, ¿ah? Porque a veces hasta el ministro ha llegado a decir, bueno, pero antes era adelanto, lean el decreto, sí, pero una cosa decía el decreto, un adelanto que no se devolvía, y el ajuste se daba sobre lo que ganabas en diciembre, no sobre lo que ganabas en junio antes que te dieran esa partida. Y bueno, creo que dicen que estaba planificado, que era un tema que ya estaba previsto, lo que yo no entiendo por qué esperaron al 24, después que llevábamos 15 días saliendo en muchos medios, haciendo asambleas con jubilados y diciéndole, si no dan nada en julio, van a interrumpir 18 años que en julio se da una partida. Y todavía está pendiente que hagan un decreto antes de octubre para que puedan dar de vuelta la partida en julio del año que viene. Porque si no, como vamos a entrar en año electoral, no podrán hacer un decreto dando, aunque sea, como le dice el ministro, un adelanto. Entonces, bueno, el haberlo dicho públicamente el 24 está claro que es una noticia que todos los medios, nosotros estamos conversándolo acá, no es noticia, pero el BPS todavía no tiene el decreto, por lo tanto todavía no lo podemos pagar, porque tenemos que ver, nosotros ejecutamos el pago, pero tenemos que ver a quién, a los de menores ingresos. Y bueno, ¿cuáles son los de menores ingresos? A las jubilaciones mínimas. Bueno, en el Uruguay tenemos 2 jubilaciones mínimas. Una de los que se están jubilando este año y otra
54 pesos más altos de lo que se jubilaron antes de este año. ¿Por qué? Porque la base de prestación y contribución es una cosa difícil de explicar de repente, que es un índice que si gano más de 9 bases de prestación y contribución empiezo a pagar IAS. Si voy al seguro de paro, el máximo que me paga son 8 bases de prestación y contribuciones. La asignación familiar es un porcentaje de las bases de prestación y contribuciones. Es decir, me sirve para un tope de prestaciones que yo doy, no pasarme de ahí, y sirve para también definir un monto que a partir de ahí tengo que pagar impuestos. Porque lo mismo pasa con el IRPF, a partir de tantas BPC, y bueno, y la BPC la determina el ajuste la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, y puede elegir entre un 20% más o menos entre inflación e índice medio de salario. Y siempre eligen lo más bajo. Y eso que contenga, pague menos de prestaciones, y llevó a que el que se jubiló el año pasado gana 54 pesos más de jubilación mínima que el que se jubiló este año. Entonces, ¿por qué entonces hay que esperar el decreto? Porque puede decir que el monto de la jubilación mínima es 17.263, que son los jubilados de este año, o puede decir que la jubilación mínima es 17.317, que es la del año pasado. Entonces, además hay que ver en las pensiones a quién se las pagan, si a todos o a los mayores de 65 años, como han hecho en otro momento. Entonces, nada de eso está definido. Lo tiene que decir el decreto, no lo podemos nosotros en el BPS talentear porque nos parece, porque podemos estar pagando mal, claro. Y además estamos en un momento que también estaba previsto y que también el Poder Ejecutivo tendría que haberlo sabido, es que el martes empiezan algunos capítulos, aplicarse algunos capítulos de la reforma jubilatoria. Eso te iba a preguntar. Entonces, hoy de tarde BPS empieza a bajar algunos software de aplicaciones de algunos derechos para que sábado y domingo le dé el alta a los nuevos software con las nuevas disposiciones que la ley no impone. El lunes haciéndole el testeo, la muestra, a ver cómo funciona, porque el martes si una viuda va a pedir una pensión, la tengo que aplicar una ley distinta a la que si fuera hoy viernes, porque la ley cambia, y ahora como es todo informatizado y lo programa, entonces no puedo hacer otras cosas porque tengo que bajar los sistemas. Entonces ni sábado y domingo podría yo estar haciendo las liquidaciones del 3% de la gente que toca. Por lo tanto, no voy a poder pagar hasta dentro de unos cuantos días el 3% que salga el decreto en estas horas. Y eso, alguien que sabía cómo hacerlo, que lo tenía previsto, que tenían todo organizado para dirigir, resulta que hoy nos encontramos con cosas que pueden ser simples, o como en un medio de radio, en el Espectador, hace 2 días el ministro estuvo y dijo, hace 2 días, por lo tanto, faltando menos de una semana para que termine el mes. Dijo, en estos días van a salir los 6 decretos, y estamos trabajando en eso, por eso capaz que demoraba un poquito con el decreto de los jubilados, 6 decretos para empezar a aplicar el miércoles que viene la ley. Es una barbaridad que el decreto que reglamenta la ley lo hagan 2 o 3 días antes de la ley, cuando el 10 de mayo se promulgó. Y sabían que el 1 de agosto entraba a regir. Por lo tanto, del 10 de mayo sí habrán tenido tiempo. Y ahí tenemos los servicios del banco que están actuando en todo este proceso sin tener la certeza del decreto. Pero, como dice las normas, las leyes no hay que dejarlas de aplicar por falta del decreto. Bueno, pero sí, acá el Poder Ejecutivo tendría que ser más prolijo, ¿no? Sí, lo que pasa que en este caso también lo que decía vos, si no te reforzás, o mejor dicho, te respaldás en la norma, ¿cómo pagás? No es que no tengas intención de pagar, es que no sabes a quién le vas a pagar y qué monto le vas a pagar, sobre la base que recién estabas explicando. Independientemente de esto, obviamente, a ver, que esto no es obviamente por falta de dinero,
en lo que tiene que ver con las arcas del Estado, porque recortes hubieron por todos lados y dinero, por lo menos para comprar algunas cosas o para pagar, pues a ver, en mi opinión, no hubiese comprado las lanchas y bueno, hubiese volcado también de repente esa plata, esa prestación. Está bien que la lancha es un gasto una vez sola, pero esta prestación lo que tiene que ver con los más necesitados en este sentido. Ahora, hay una definición política. Sí, mira, Juan, y es la forma de actuación. Siempre cuesta hacer el presupuesto del BPS porque en todos los gobiernos la Oficina de Planeamiento y Presupuestos da unos lineamientos, pueden ser buenos, pueden ser malos, y demorados esos lineamientos le costaba a los servicios del BPS construir la propuesta de presupuesto, y nosotros hacemos el presupuesto año a año en el BPS, por lo tanto a fin de mes hoy tiene que llegar al Poder Ejecutivo para que si no le hace observaciones se apruebe lo que vamos a invertir o gastar, como le querrás llamar, el año que viene, y como es año electoral, ese presupuesto se repite para el 25. Se actualiza y se repite para el 25. Yo en la sesión, no de ayer, que fue que se aprobó, un proyecto que nos lo presentaron el lunes a las 4 de la tarde, como 200 y pico de páginas tiene, casi que lo quisieron votar a tapas cerradas. Conociendo de cómo venía la mano, yo en la sesión anterior planteé dos cosas muy simples y muy pequeñas, si se quiere. Una es que, en el presupuesto pusiéramos 18 millones de dólares, está el 20% de las lanchas, si queremos comprender, para que el año que viene, en invierno y en fin de año, se le dé una canasta a los jubilados de menores ingresos. Eso es lo que cuesta. 150.000 personas recibiendo una canasta de alrededor de 3.000 pesos, son 9 millones en el invierno y 9 millones a fin de año. Nos dijeron que no, pero no nos dijeron si es un problema presupuestal o es un problema de a quién priorizamos, porque va a dejar de ingresar 60 millones de dólares al BPS a partir de la no recaudación del IAS, esa modificación que recién les comentaba, que estoy de acuerdo, pero va a dejar de entrar 60 millones y no podemos poner 18 para los que menos tienen. Es una forma de hacer política también, ¿no? Bueno, y entonces, y lo otro que planteamos nosotros es que en administraciones anteriores, cada 3 funcionarios que se iban, se tomaban 2. En esta administración, los lineamientos de la OPP dice que cada 3 se toma 1. Ni con eso hemos cumplido en el BPS, pero yo planteé que el año que viene no tengamos en cuenta ese lineamiento y toda la vacante de este año la cubra el año que viene. ¿Por qué? Porque además nosotros tenemos todo este proceso de la reforma y tenemos como un desangre en el BPS de funcionarios que se van y no se sustituyen, además de toda la experiencia que se va. Y una cosa más, que lo reconocieron en este directorio. No tenemos un plan definido de acuerdo a cómo queremos gestionar el BPS, cuántos funcionarios precisamos. De forma que digan, bueno, hoy tenemos 3.600, pero como concebimos la gestión de tal forma, precisamos 3.100, por lo tanto 500 se pueden ir. No, acá se van y se van y se van. Entonces no es una planificación para reducir el personal. Es un recorte sin ninguna planificación. Y hoy BPS tiene con causal jubilatoria más de 1.000 funcionarios, producto de que la última ingreso del BPS en dictadura fue en el 82 y después hasta el 2007 no hubo ingresos. Por lo tanto tenemos ahí, te das cuenta, una generación que debería tener hoy 50 y algo de años trabajando en el BPS que no están. Los del 82 ya tienen muchos más de 60 y se pueden ir, y los del 2007 andan en 40 y algo. Pero tenemos un vacío de no haber renovado, no haber entrado, y no hay ninguna planificación. Entonces es el achique por el achique mismo, es el recorte por el recorte, con las consecuencias de que vos vas a pedir. A ver, llegó a mi despacho hace 24 horas un padre que fue a pedir la pensión de invalidez para su hijo
y parece, dio casual, ¿no? Pero parece irónico, le tocó el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, y fue ahora, en julio, y recién va a empezar el trámite el 28 de diciembre. Y así puede pasar con la agenda, entre en cualquiera, en la agenda electrónica. Bueno, hoy a partir de las 4 no pueden entrar más, pero eso del tema de no contratar justamente en el BPS, ¿tiene que ver con un tema de tercerización de alguna manera? No, a ver, yo planteé eso de que todas las vacantes de este año, el año que viene, además fundamentado en que los retrasos que tenemos, también un colectivo importante de funcionarios están dedicados a la reforma y es una tarea más que no estaba prevista, que va a retrasar más la agenda. Entonces me dijeron, bueno, pero se resuelve porque y está en el presupuesto, 80 pasantes. Son excelentes los jóvenes, agarran bruta experiencia y cuando aprenden son un avión, ¿tá? Pero cuando aprende se le acabó la pasantía, y no pueden seguir trabajando, porque son hasta un año con renovación a uno más. Entonces nosotros precisamos funcionarios, que sean funcionarios que hagan carrera administrativa, que tengan estabilidad y no solo como una experiencia laboral. Entonces ni se sustituye por terceros, nada, mayor esfuerzo se le pide a los funcionarios y peor servicio en lo que tiene que ver con la agenda de las prestaciones. Ustedes estuvieron, perdón. Sí. No, que estuvieron justamente de recorridas por Maldonado y eso, vos como responsable de la representatividad de los jubilados en el BPS. Y también está el tema de que se va a extender, digamos, o capaz que ni siquiera se logre jubilar una persona corregime si voy bien, entre 40 y... Yo tengo 49 porque entro, entre 48 y 50 y pico. Bueno, los nacidos posterior al 73 entran en el nuevo sistema. Eso, de alguna manera, porque ya va a empezar a aplicarse con el tema de la aprobación de la reforma jubilaria. ¿Ya se va a empezar a aplicar eso? La jubilación común empieza el 1 de enero del 2033, dentro de 10 años. La jubilación común. Pero la jubilación por incapacidad, que puede sucederte a cualquier edad, por enfermedad o por accidente, empieza el martes. La pensión de viudez, que mayoritariamente las que cobran pensiones son mujeres, se modifica el derecho, el cálculo, empieza el martes. Se modifican las pensiones de invalidez y vejez el martes. Es decir, el 1 de agosto empieza. Y el 1 de diciembre, todo aquel que por primera vez empiece a trabajar registrado en el BPS, no importa la edad. A ver, voy a poner un ejemplo. Un retirado militar, un policía se jubila a los 50 y pocos años y empieza a trabajar. Queda un poquito más para... empieza a trabajar o en una portería, servicio de vigilancia, o trabaja en la construcción, o en distintas actividades, y por primera vez se registra en el BPS. Bueno, todo aquel que empieza a trabajar el 1 de diciembre por primera vez está obligado y es afiliado a una FAP. Y a partir de ahí aportará el 15% como cualquier trabajador, 10% quedará en el BPS, 5% irá a la cuenta de AFAP. En vez de ser 50 y 50 como es ahora, parecería que se beneficia en que va a haber más contribuciones a la seguridad social solidaria, al BPS, pero en el fondo es más negocio porque hoy estás obligado a afiliarte a partir de 78.700 pesos y hoy no están obligados, no tienen AFAP los otros institutos de seguridad social, y a partir de la reforma van a tener los nuevos bancarios, los profesionales, notarios y hasta policial y militar. Es decir, se habló poco de uno de los objetivos que tenía también esta reforma, es de apoyar más al capital financiero, claro, dándole más participación y el negocio. Son prácticamente las únicas empresas en el mundo que no tienen riesgo. Cualquiera, no importa el tamaño que sea, hasta si ponemos un carrito a vender chorizo en la esquina, capaz que compramos pan y chorizo y prendemos la parrilla,
Y empezó a llover y no le vendimos chorizo a nadie, gastamos leña, el pan capaz que se puso viejo, perdimos. Aunque era un emprendimiento pequeño, pero corriste un riesgo como empresa. Ellos no corren ningún riesgo, porque cuando alguien trabaja, el BPS le transfieren los aportes, ellos se quedan con la comisión. Eso no pasa en ningún modelo de sociedad. No sé qué relación tendrá exactamente con el BPS, pero sí tiene relación con la caja mayor del Estado, que tiene que ver también con que no hay ningún prurito de hacer exoneraciones a empresas, y que muchas tienen que ver hasta vinculación directa. Por ejemplo, los otros días salía nuevamente que habían exonerado, no me acuerdo de cuánta plata, no registro, a una empresa donde está vinculado el marido de la ministra Arbeleche. Digo, más allá, capaz que le cabe toda la legalidad, en la parte moral, la verdad que es medio vidrioso. Vos me decías ahora que a partir de esta semana, del 1 ya se aplican algunas modificaciones. La pregunta son, ¿las modificaciones estas nos da o les da a los jubilados y pensionistas un paso para adelante? ¿Te queda estancado o vas medio pasito para atrás? Bueno, a ver, los que estamos jubilados, los derechos adquiridos no se nos van a modificar. El tema son las nuevas prestaciones, es decir, hoy una mujer queda viuda con 36 años, hoy, ¿no? Hoy es 28, ¿no? Sí. Hoy 28 de julio queda viuda con 36 años, se le da por 5 años. Pero como en el transcurrir de los 5 años cumple 40, le queda de por vida. Ajá. El martes queda viuda, es 1 de agosto, por lo tanto, si tiene 36 años le doy por 1 año. Sí, es una pérdida, una Se pérdida da total. gracia porque no lo entiendo. Le das por 1 año y ya está, a los 37 se quedó sin pensión. Sin nada. Exactamente, de la Entonces, otra manera... Podría hablarte del cálculo sí, y todo lo demás. Una jubilación por incapacidad, hoy se presenta, empieza el trámite, bueno, del promedio de años trabajados al salario ese promedio, puede ser los 20 o los que tenga trabajado, le doy un 65%. A partir del martes ya no. Sí, no es un paso para atrás, es un retroceso de años. Exacto. Porque además, si ustedes leen el último párrafo de la exposición de motivos de la rendición de cuentas, en el capítulo que hablan rindiendo cuenta de lo que hicieron en la reforma, termina diciendo, en suma, teniendo en cuenta que la edad se posterga hasta los 65 años, promedialmente van a cobrar como las actuales pasividades. En los promedios los petizos se ahogan. Claro. Por lo tanto hay gente que va a cobrar menos para que haya un promedio. Y en eso dicen, aclarando que van a trabajar 5 años más, van a aportar 5 años más y van a cobrar 5 años menos. Lo dice el Poder Ejecutivo, lo que nosotros criticábamos y decíamos en toda la lucha porque no se aprobara esta ley y que no tuvimos suerte. Pero hoy lo reconocen después de aprobado. Eso es lo que reafirma la necesidad de trabajar y acumular por generar las condiciones de un diálogo social hacia una reforma integral de la seguridad social. Eso es imprescindible. Una ley se cambia por otra, por lo tanto, hoy no tenemos condiciones, no creo que el Parlamento reaccione mayoritariamente como apoyó esta ley para apoyar una iniciativa nuestra, pero tenemos que generar las condiciones y convencernos de que Uruguay está en condiciones, necesita una reforma, porque además el mundo del trabajo cambió y no se puede financiar la seguridad social sobre el aporte obrero patronal. Hay varias visiones también con respecto a la levantada de firma, no vamos a hablar de eso porque hay varias posturas en ese sentido, que en realidad me gustaría en algún momento poder profundizar sobre eso, que no es un tema que lo vamos a desarrollar ahora. Con gusto lo conversamos porque, a ver, hemos hecho muchos plebiscitos y habría que recordarse cómo se procesaron y cómo hubieron acuerdos también, no solo en lo que se plebiscitaba, sino qué pasaba a partir de las consecuencias si eso tiene un resultado positivo. En el agua. Se aprobó el agua, la reforma constitucional y todo demás,
pero hay una transición y todavía está sin resolverse 200 trabajadores que no pasaron a ser de la OCE, que trabajaban en Maldonado y bueno. Y quedaron ahí en un agujero. Quedaron. Exacto. Bueno, la verdad que lamentablemente se nos fue el tiempo. Sí, Obviamente que Ariel te vamos a invitar y después vamos a coordinar, volver al programa o también en lo que tiene que ver en el programa Rompiendo Esquemas, en cualquiera de los dos, para conversar, seguir conversando sobre este tema que da para muchísimo, muchísimo más. Y bueno, lamentablemente nos tenemos que despedir. Nos despedimos. Saludamos. Rolly. Saludamos a los compañeros de Acodique que siguen ahí al firme con todos los conflictos, a todos los sindicatos hermanos y a los que nos escuchan todos los viernes también ahí al firme. A la voz del Zunca, a nuestros grandes compañeros que están ahí todos los días también. Y bueno, y no se olviden, todo el que pase por el stand del Lato y nombre del programa Cambalache va a recibir un regalito, así que nada. Sí, el stand Mujer Hermosa, ¿no? Les mandamos un gran abrazo a toda la audiencia y nos estamos escuchando el viernes que viene. Ariel. Bueno, agradecerle, estar a disposición y bueno, solamente es coordinar, a veces mi agenda no me permite, pero es un gusto y además un saludo particular a toda la audiencia de Cambalache. Muy bien, nos vamos, Fede, te agradecemos. Gracias, chao, chao.